Hola, Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Averaj, iré creando, Kedabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. 1, 2, 3, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. 1, 2, 3, abracadabra, averaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida. Una larga, inesperada conversación. Hola oyentes y oyentas, queridos. Los saludamos desde el artístico estudio lleno de duendes de Radio Z junto a vos en este frío invierno, pero con sol como siempre en agosto. Hola Selma. Hola Silvana, ¿cómo andamos? Aquí estamos, transcurriendo. Les recordamos que este es el programa Abracadabra que creamos juntas y que cuenta con la logística de Charlie Gerbaldo, la diagramación de Manuel Padilla y nuestro operador al que damos la bienvenida, Felipe Tonelli. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bien, tenemos algunos mensajes, Selmi, voy a leerlos. Liliana Taramazo, decana y docente de la UBA y de la UM de la Universidad de Moreno, que estuvo con nosotras hace 2 programas, con otra compañera maravillosa. Con otra arquitecta, Graciela. Exacto. Nos dice lo siguiente. Genia Silvana y Selma, precioso estar allí. Nos hicieron sentir cómodas, relajadas, compartiendo ese espacio de ustedes tan hermoso. 1000 gracias. Bueno. Y Silvia Bárbaro, desde Salta, capital, dice, qué bueno recibirlas los lunes a la tarde, Sil. El programa de creación creativa, el de creación constructiva, fue tremendo, lleno de información nueva y tan importante de difundir. Sigan adelante con este tipo de programas tan útiles y bellos. Qué lindo que nos escuchen desde Salta. Gracias a todos y todas por escucharnos. Vamos nomás con la cortina musical, Felipe. Gracias, Felipe. Bueno, Silvana, ¿qué editorial vamos a hacer hoy? Una editorial sobre la poesía, como corresponde, porque tenemos una invitada poetisa o poeta. Y mientras la esperamos, vamos a hablar un poco de poesía. Como tantos que han hablado, ¿no? Porque de la poesía se ha hablado mucho a través de los siglos, qué duda cabe. La palabra poesía tiene su raíz etimológica en la palabra poiesis, de origen griego, que se traduce como acción, creación, adopción, fabricación, composición. Poesía, poema, poieo, hacer, fabricar, engendrar, es un verbo. Por lo tanto, escribir poesía sería algo así como nombrar algo nuevo, decir de otro modo, dar vida a las palabras,
dar a luz expresiones nuevas. Y también, para quienes creemos en el poder demiúrgico de las palabras, escribir, usar palabras para construir una poesía, sería inaugurar un mundo nuevo que se hace real a partir de las palabras que pronunciamos. La poesía tiene un poder mágico que concuerda muy bien con nuestro programa, Silvana. Recuerdo algunos temas que todos sabemos. La poesía se puede escribir en verso o en prosa, y entonces se transforma en prosa poética. Si está escrito en verso, tiene ritmo y puede tener rima o no. Hace uso de elementos de valor simbólico, utiliza figuras literarias, entre las más empleadas está la metáfora, la comparación, las imágenes sensoriales. La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante. La poesía ha variado a través del tiempo y se adapta a las necesidades expresivas de cada poeta. Otras características de la poesía tiene que ver con la finalidad de la poesía lírica, porque es esencialmente estética, es decir, pretende producir belleza. El texto poético se caracteriza, entre otras propiedades, por que predomina la función poética del lenguaje. El texto llama la atención por sí mismo, por su construcción original, que lo distingue del uso normal, para así dotarse de especial y nueva significación. Esto se llama connotación, que es especialmente relevante en la poesía. La palabra poética no se agota en un solo significado, no es como en el lenguaje común, simple sustituto de lo que designa, sino que su significado se ve acompañado de distintas sugerencias y sentidos que solo pueden apreciarse en su contexto. Hablamos entonces de plurisignificación o polisemia. El texto literario siempre admite más de una lectura. Y por otro lado, hablamos de la ficcionalidad. Los mundos poéticos no son los reales, pero pueden ser posibles. Algunos autores hablan de imaginación, expresividad o de artificio como valores igualmente literarios. Aristóteles, por ejemplo, dice que hay una diferencia entre poesía como sinónimo de literatura e historia. La literatura es la narración de aquello que podría pasar, mientras que la historia es la narración de aquello que ya ha pasado. Bueno, y para quienes son eruditos y les gusta aprender, vamos a nombrar algunos de los principales subgéneros líricos que se dieron a través de la historia y que hoy difícilmente se construyan con ese nombre. Por ejemplo, uno es la oda. Es un poema de cierta extensión y tono elevado, principalmente de contenido ascético. Luego podemos hablar del himno, el poema solemne destinado al canto, que expresa sentimientos patrióticos, religiosos, etc. Hablamos de la elegía, que es un poema que expresa el dolor ante una desgracia, principalmente por la muerte de un ser querido. O hablamos de canción, poema de extensión variable, de tema principalmente amoroso. La égloga, otro género de larga data, es un poema donde el poeta expresa sus sentimientos amorosos puestos en boca de pastores, en un paisaje natural idealizado que se puso de moda durante el Renacimiento. Otro género es la epístola, poema que aborda temas filosóficos morales bajo la forma de carta, la sátira, y hay muchos otros géneros menores que no nos vamos a detener, que son el madrigal, el epigrama, la epístola, la fábula, la letrilla, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principales representantes del género de la poesía? Y vamos a nombrar unos pocos.
Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, Rubén Darío, nicaragüense, Antonio Machado, español, Pablo Neruda, chileno, Miguel Hernández, español, Octavio Paz, mexicano, Alejandra Pizarnik, argentina. Los poetas de todos los tiempos, además de escribir poesía, han tratado de definir su arte. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer, este conocido poeta español de las rimas y leyendas, dice así: Rima 21. ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía, eres tú. En este caso, la poesía representa el amor entre dos personas o la simple belleza de la amada. Otros poetas definen su quehacer de modo diferente. Por ejemplo, el gran poeta mexicano Octavio Paz dice así: la poesía es la perpetua atención del poeta hacia un absoluto del lenguaje, en la esperanza de cautivar la realidad, lo efímero, eso mismo que se desvanece en el momento en que uno lo piensa, da un paso con palabras que no se esperan y milagrosamente se ordenan, gracias a la cadencia que el mismo artista vacila en considerar como el fruto de su paciente trabajo. Y luego hay una poesía de Octavio Paz que se titula La poesía, y es tan bella que por lo menos voy a leer algunas estrofas. Dice así: llegas, silenciosa, secreta, y despiertas los furores, los goces, y esta angustia que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma como metal al fuego. Entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo, despojado, sobre la roca inmensa del silencio, como un solitario combatiente contra invisibles huestes. Verdad abrasadora, ¿a qué me empujas? No quiero tu verdad, tu insensata pregunta. ¿A qué esta lucha estéril? No es el hombre, criatura capaz de contenerte, avidez que solo en la sed se sacia, llama que todos los labios consume, espíritu que no vive en ninguna forma, mas hace arder todas las formas. Subes desde lo más hondo de mí, desde el centro innombrable de mi ser, ejército, marea, creces, tu sed me ahoga, expulsando tiránica aquello que no cede a tu espada frenética. Bueno, y siguen los versos de Octavio Paz, que para mí es un gran poeta, yo por lo menos lo admiro profundamente. Pero para ver la complejidad de la poesía, hemos elegido también un texto, un poema de Neruda, que habla sobre la poesía y que se titula La poesía y que está en el Memorial de Isla Negra, donde lo que más impresiona al lector, al leerla, es que finalmente nadie puede terminar de definir al género poético, porque brota de una necesidad profunda del espíritu humano que busca emocionar por un lado y regodearse con las palabras por el otro. Y vamos a dejarlo a Neruda que nos cuente qué es la poesía. ¿Quién más va a saber algo sobre la poesía que este hombre? Dice así: la poesía. Y fue a esa edad. Llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río, no sé ni cómo ni cuándo, no eran voces, no eran palabras, ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto, entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir. Mi boca no sabía nombrar,
mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, vaga sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada, y vi de pronto el cielo, desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada. Me parece que lo interesante de este poema de Neruda es que nadie puede realmente enseñar a escribir poesía, sino que es un hacer que cada poeta va buscando su camino, sus palabras, sus expresiones, hasta definir su estilo. Así que bueno, aquí nos fuimos con el editorial sobre la poesía. Y vamos a escuchar a Charlie. Bueno, en este programa dedicado a la poesía y a la música, como siempre por nuestra invitada de hoy, que ya vamos a decir quién es, voy a leer hoy de mi novela El Picaporte, que es una puerta que se abre entre dos amigas de toda la vida, Angélica la Colo y la Negra, y entre Martín Iriarte y la Colo, que vivirán un amor muy peculiar. Y hoy voy a leer específicamente algunas partes de los episodios que se refieren al amor de amistad entre la Colo, Angélica y la Negra. La Negra había nacido en un barrio de la capital, puerta con Angélica. Los padres se hicieron buenos vecinos y solidarios, ya que la Colo no tenía madre y su abuela materna hacía lo que podía. Se criaron con los hermanos de la Negra, iban al mismo colegio y compartían unos fines de semana campestres que les revolvían el pelo y les ponían color en las mejillas. Las dos paseaban a caballo al sol o pisaban los huevos cuidadosamente enfollados entre las campanillas. Leían libros de mitología que sacaban de las altas bibliotecas, desechando los textos para chicos de la época. Lo que más les gustaba era correr por el camino de tierra hasta la casa. Llegados todos con el auto al campito, las dejaban en la tranquera y ellas corrían como los cuises y las liebres, y a veces hasta les ganaban. Nunca llegaban en auto a la casa, volaban como mariposas amarillas hacia la manga, y ahí nomás se tiraban en el pasto, boca arriba, las caritas al cielo. Así hasta que fueron dos mujercitas con alas, mirando el sol y las nubes que pasaban, pasajeras de tren, las nubes y ellas. Y cuando ya no estaban agitadas, llenaban sus bolsillos de hojas secas y frescas, colección de colores naturales que brillaban en sus manos, y se empapelaban el cuerpo de opacos y de ocres revolcadas en la tierra hasta que escuchaban la campana del casco, el ruido del tañido, el sonido de las vísceras pidiendo pan casero y el vino tinto para dar color a las mejillas, como decía el puestero del campo. A los 9 años tomaban unas gotas de vino en el almuerzo, comían galletitas hasta el hartazgo y leían El Principito tantas veces como fuera necesario. Y sigue más adelante. La Negra le solía explicar a la Colorada que el sol de la mañana se le filtraba en las declinaciones y laberintos gramaticales de latín y griego, y en vez de sentir modorra le agarraba una ternura de café con leche y una fuerza tremenda para memorizar cada segundo de ese momento, incluidas las declinaciones. Habían estudiado juntas unos años de historia, luego la Negrita estudió letras. En realidad
estaba hecha de letras, de poesía. Mientras que Angélica se regodeaba con los hechos, con el pulso de cada humanidad, con los próceres caídos y olvidados, los verdaderos, a su decir, los que tuvieron menos prensa, claro. Compartían los mates de esas horas de estudio y memoria y los antojos de los profesores mediocres que ya no habían llegado a ser maestros. La radio baja o el grabador que traía infinitas disputas de cassettes porque la negra quería escuchar música clásica y la Colo no lo podía creer porque nada se podía comparar con el rock nacional. La negra brava y barro, con todo el ritmo que tenía en su alma, apasionada, hasta cuando recitaba a Plutarco en latín. La Colo tan delicada y tan rebelde. Cuando terminaban de estudiar, preferían ir cada una a su casa, tan vecinas, para volver a tocarse la puerta más tarde. Ahí venía la cena ruidosa de la familia de la negra y después la sobremesa a solas, porque la negrita con los padres era como perro y gato. A la colorada, sin embargo, le gustaba desconectarse del estudio con las conversaciones que entraban y salían sin solución de continuidad en esa familia, junto con el pan y el tuco casero. En el medio del griterío, las tonterías de la tele les sacudían las ideas que comentarían puntualmente después de comer. El café se apuraba con la leche cremosa, siempre tibia, para amainar la excitación de la noche que desmontaba las mejores charlas. Y después el intercambio de camisones y de libros, mezcla de almohadonazos y frazadas que rara vez quedaban en el lugar correspondiente. Y hasta en esos inviernos rigurosos, algunas confesiones de sus almas heladas por alguna desventura. Pero nunca, nunca tuvieron frío. Su barrio capitalino, el campo, los trenes, siempre los mismos paisajes. Barrio, estación, tren, tren. Las casas que ya nunca volverán. Las casas y las cosas y las caras. Las casas y las caras que siempre vuelven y nunca mueren, ni murieron, ni sufrieron de puertas que no se abren, ni ventanas que se cierran, ni picaportes que no se pulsan. Ventanas que no dan al nunca volverán, porque volvieron. La esquina del sol, cayendo siempre en esa vía de tren, tren, estación de barrio, pueblo, infierno, paraíso, alma de esa infancia, sol y nube blanca, barrio, campo, contradicción de cielo y tierra y plumas y rocío, y las casas y las caras y las cosas que obstinadamente vuelven y nunca mueren, porque no sufrieron de puertas que se cierran, porque no se cerraron, porque se abrieron a ventanas de infierno, paraíso, quién sabe, de alma con ojos, con pestañas de larga vida fresca, como el rocío en esas vías de tren, tren, barrio, estación, la negra y la Colo, barrio, estación, tren, tren, campo. Qué linda historia cuenta esta película con el antecedente que tiene de Barbra Streisand, Nace una estrella, con otro temazo, y el de Lady Gaga, maravilloso. Vamos a otras historias. Hoy nuestra invitada multifacética es Natalia Sordi. Voy a leer un poquito sobre ella.
Nació en la ciudad de Buenos Aires, es música, pianista, licenciada en psicología, psicoanalista, egresada de la Universidad de Buenos Aires en 2010 y poeta, poeta que significa creador, ya que hablamos de la poiesis, ¿no? Sí, y esto de que ya no se dice poetisa, me parece, porque es una marcación de género que no está como muy de moda. Yo diría una poeta, ¿no? Uh-huh. Poeta que es creador, creadora, que es hermoso. Tiene 2 libros editados. El primer editado en Buenos Aires, La letra en el agua, y Ese afuera posible. ¿Qué títulos? Segundo poemario bilingüe, ya nos va a contar, editado en Dinamarca. Como música y pianista se desempeñó en varios shows en vivo y cine y televisión. Compuso música original para cortometrajes, documentales y obras de teatro. Actualmente trabaja como psicoanalista en consultorio privado, escribe y tiene una columna en el programa Revuelto de Radio que se emite por Radio Nacional Folclórica. Natalia, nos encanta que estés. Hola. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Primera pregunta de la artillería. ¿Qué surgió primero en tu vida? No hablábamos fuera del aire, cómo empezamos, cómo empieza uno a escribir, cómo a uno la poesía la agarra y no la suelta, la creación en sí, la poiesis. ¿Qué empezó primero? ¿Cómo fue en tu vida la música, la poesía? Bueno, primero fue la música, sin duda. Me parece que también la poesía es música, así que ahí hay una continuidad que no descarto. Y bueno, en mi caso personal, para mí la praxis del psicoanálisis también es música, así que hay algo que la música está en todas las áreas de mis actividades, de mi vida, de mi existencia, diría. Así que sí, primero fue la música desde muy chiquita. Ya mis primeros recuerdos son a los 4 o 5 años en un garage de mi antigua casa, cuando vivía con mis padres, tocando un pianito que era un pianito de juguete que simulaba un piano de cola. Mi tamaño en relación a ese pianito debía ser un poco más acorde que el de ahora, así que yo fantaseaba de alguna manera que estaba tocando un piano de cola. De modo que el amor es el piano también. Un gran amor de mi vida es el piano, sí, sin duda. Contame eso de que el psicoanálisis es música, porque me gusta la perspectiva. Hay algo de la música en la palabra y hay algo de la música también en la escucha, entonces son 2 elementos fundamentales con los que trabaja un analista, pero ese, insisto, es mi recorrido, ¿no? Porque cada quien hará, como decía antes en la editorial Neruda, ¿no? Que citaste a Neruda, esa sabiduría del que no sabe. Y me parece que ese no saber, que después, por supuesto, el analista va escuchando en el decir del paciente, que tiene mucho que ver con el deseo, y hay un no saber que se sabe, que digamos al revés, hay un saber que no se sabe, pero hay un no saber que se va hilando en el recorrido de cada sujeto. Y ese es mi recorrido, con mi propio análisis también, y bueno, lo que tiene que ver con la música es un camino, un derrotero ahí muy, muy firme. Bueno, que me surgen muchas preguntas, porque alguna vez yo también incursioné en el piano y luego lo dejé, pero es evidente que toda buena poesía tiene música, la musicalidad de la buena poesía es innegable. Yo quería saber cómo nace en vos la inquietud de escribir poesía y qué poetas te resonaron en aquel entonces y te llevaron a la escritura, qué poetas admirás y guardás en tu corazoncito, porque cuando uno se hace poeta es porque se enamoró de algún poeta, ¿no? Sí. Hipotéticamente, pero digamos, porque hubo alguna voz que lo cautivó.
Sí, y es más, extendería la cuestión a esto de la poiesis y la poesía en general, que está en varias dimensiones de la vida. O sea, una voz que te toca, un decir, o también un ave que va volando. Hay algo en relación con la mirada que tiene que ver con la poesía, además de la voz, ¿no? Y bueno, son cosas que a quien es curioso o está abierto a cierta sensibilidad, no le pasan desapercibidas, ¿no? Entonces hay algo ahí que me parece que es un estar, hay algo de la poesía que es un estar, una especie de estar poético, y que se va, algo nos va tocando, nos va atravesando, y ahí, bueno, la escritura va haciendo algo con eso, ¿no? ¿Y cuándo nace en vos esta inquietud y a partir? No tengo un recuerdo No a partir de acá, Uh-huh. pero como te digo, como también veo una continuidad con la música es casi como mi lengua materna, o sea, empecé a escuchar música, yo tengo 2 hermanas que son mucho más grandes que yo, de los mismos padres, pero la más grande me lleva 16 años, entonces en mi casa se escuchaba música, ellas también fueron estimulando alguna cosa que se ve que yo ya tenía desde muy temprana edad, y bueno, y esto, ¿no? De conectar con el instrumento y escuchar y sacar temas de oído y cantar. Entonces el canto, la palabra, la música, el sonido, la sonoridad, la resonancia, son cosas que se fueron hilando rápidamente, como un juego, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, esto de cuándo empecé a escribir, recuerdo que poesía empecé a los 14, 15 años aproximadamente, que sí tengo el recuerdo de tener que trazar algo de lo que me iba pasando, ¿no? Como empezar a ponerle palabra, a escuchar ahí algo que me convocaba a escribir. Pero la escucha y la escritura también están bastante ligadas, ¿no? Entonces, y la lectura. Pero esto de poder leer ahí, como dice Lacan, se lee con las orejas, ¿no? Sí. Entonces hay algo ahí de una musicalidad que iba insistiendo, de una palabra, de algo que empezar a escribir de lo que se sentía en ese momento. Y bueno, ahí. Me recuerda mucho todo el tema, incluso vos nombrás a Lacan y también Freud, que también tanto escuchó y le hizo caso, no hizo caso omiso a Oriente, ¿no? Y con respecto a esto que decía el Buda de la escucha, que para él era mucho más importante, le decía a sus discípulos, más que el tercer ojo, el tercer oído, ¿no? Me parece que esto de la escucha tiene mucho que ver con el tema de lo que vos decías del tejido. Nosotros con Selma hemos hecho algunos programas de la comunicación y de cómo un texto viene justamente de lo textil, la palabra texto. Lindo, sí. ¿Cómo es eso de entrelazar palabras a través de escucha y de dichos? ¿Cómo se arman historias dentro de tu poesía? ¿Cómo lo sentís? Yo creo que eso está trenzado, ¿no? Hay que empezar después, si uno quiere analizar algo que nunca, cosa que nunca haría, analizar un poema o cómo se llega a esa escritura. No es algo de mi interés, pero bueno, hay gente que sí, que va desmenuzando, ¿no? De qué manera. Incluso analistas, al escuchar un decir, tienen una posición más interpretativa y otros que escuchan ahí lo que golpea, ¿no? Que me parece un trabajo más interesante. Pero bueno, la palabra, la música, la sonoridad, el ritmo de las palabras. A mí, por ejemplo, me encanta escuchar un idioma que no conozco, porque no entiendo lo que están diciendo, entonces ahí no está la significación que va encadenada, ¿no? Como en cualquier relato. Y sí, sin embargo, uno se queda con cierta modulación, con cierta tonalidad, con cierto espacio entre las palabras, con cierta respiración. Y esto es bastante musical, ¿no? Y es bastante poético
también. Contame Cuando uno escucha. cómo sentiste cuando escuchaste tus poemas en danés. Vamos a hablar un poco, claro, porque es muy raro. Es muy raro. Es muy raro y no sé cómo llegué ahí, así que no sé si puedo mucho dar cuenta de eso. En realidad yo trabajaba en producción musical cuando surgió esta idea de editar un libro allá. Porque, bueno, justo después se editó en plena pandemia, entonces se atrasó un poquito y yo ya estaba armando una gira con unos cantantes, una cantante y un músico con los que trabajaba para articular algo de la producción con mi poesía y todo. Entonces ahí justo vino la pandemia y tuvimos que ir cancelando los proyectos porque, bueno, se cerró todo. Y quedó ese libro sin presentarse, que se iba a presentar allá con este formato, ¿no? De música, poesía. Había una traductora que le gustó, bueno, a partir de un contacto en común, le gustó las cosas que iba escribiendo, le mandé las cosas, ella lo tradujo. Y con ella hablaba en castellano, porque yo de danés no sé una palabra, no es un idioma con el que tenga algún tipo de historia ni afinidad, nada. Y me pareció interesante igual empezar a conocer la cultura danesa a partir del libro. Entonces me fui conectando con esa sonoridad, pero ya los poemas estaban escritos, ¿no? Coincidió algo ahí, ¿no? Que fue como un puente entre una cultura muy lejana mía y algo que sí veía que después de empezar a interiorizarme de su idiosincrasia, de lo que circulaba en el país, sí empecé a encontrar que esos poemas que yo había reunido tenían algún color que podían ir con esto de los bosques, de lo que pasaba allá, que era totalmente diferente a mi cultura, ¿no? Es distinto. Pero bueno, hay algo, ¿no? Que igual en esas poesías late de ese lugar. Y escucharlas, las escuché una sola vez porque me pasaron la presentación que hicieron allá por vía online. Lo habían filmado y me parece muy extraño. La verdad que no, porque una cosa es no entender lo que se está escuchando, pero otra es que cierta sonoridad no resuene tanto con una sonoridad a la que uno está acostumbrado. Y eso pasa con el danés, con el alemán. Claro. Pero sí me encanta cómo están escritas, por ejemplo, ¿no? Acá están traducidas bilingüe y tienen letras incluso que son letras diferentes a nuestro abecedario, entonces me parece muy interesante. Es casi como un juego. Natalia, me admira el hecho de que hayas podido conjugar la música, la escritura de la poesía y el psicoanálisis, porque son todas empresas de larga data, de mucho esfuerzo. Sé que el piano lleva muchísimos años de estudio y poder interpretar con soltura y más si vos creás piezas musicales, eso requiere de una enorme tenacidad, de una enorme paciencia, Sí. de muchos años de estudio. Y lo mismo pasa con el lenguaje poético y lo mismo pasa con cursar una carrera universitaria. Y vos dentro de todo esto elegís ser psicoanalista. Entonces me parece que la clave está en preguntarte por qué elegís el psicoanálisis antes que otros modos de terapia que por ahí están más de moda o tienen mejor cartel hoy en día. Y creo que si contestás eso nos va a dar como una clave para entender otros aspectos de tu arte. Bueno, me encanta la pregunta porque efectivamente yo creo que el psicoanálisis no es una psicología. Cuando entré a la carrera a mí me interesaba bastante la filosofía, había leído algunas cosas, de hecho, definí que iba a estudiar psicología en la cola, en ese momento hacías la cola para inscribirte personalmente, ahora es todo online. Pero ahí definí que iba a seguir psicología, un poco sin saber si era filosofía o psicología, y lo definí en ese momento. Y no me equivoqué porque, bueno, más allá, o sea, tampoco el psicoanálisis es una filosofía, es una praxis muy interesante que si bien tiene un bagaje teórico, yo la ubico
esa práctica en una ética y en un arte. Para mí también tiene que ver con el arte, ¿no? Esa práctica tiene que ver con lo humano, es tocar cierto carozo de lo real que se juega ahí en el decir del hablante. Toca el amor, que es otro punto en común con la creación y con la poiesis y con la poesía y con la música, ¿por qué no? Porque hay algo ahí que mueve también a preguntarse, ¿no? Este lenguaje que es la música, cómo se despliega en lo sensible, ¿no? ¿Qué toca de la música lo sensible? ¿O qué de lo sensible va hacia ahí, hacia lo musical? Entonces, a mí me parece que el psicoanálisis es, además de una praxis, un discurso de la social. Hay muchas definiciones de lo que puede llegar a pensar un psicoanalista sobre lo que hace en su práctica. Pero sí, a mí me parece que tiene una dimensión ética y política fundamental y que en este momento nos hace mucha falta. Además, pensar, ¿no? Desde el psicoanálisis se puede pensar también mucho qué nos está pasando y no para hacer una lectura psicologizante, justamente todo lo contrario, para pensarnos, para poder leer la situación con otras herramientas. También fundamentalmente el psicoanálisis es una lectura del ser hablante, una lectura de la vida, una lectura del amor, ¿no? Entonces, bueno, estas dimensiones están vivas en la praxis. Esto que decía Deleuze, que tiene que ver con la extensión con respecto a la profundidad, ¿no? Él, parafraseando también a su maestro Foucault, con este tema de hacer un poco de arqueología de uno mismo, napa por napa, y no quedarse en la extensión, decía él, para no usar la palabra superficie, porque estaba ya un poco gastada y ahora ni hablar. Es un tiempo en que estaría muy bueno que la palabra empezara a tener el peso que tendría que tener para encontrarse con uno mismo y con el otro, ¿no? ¿A qué te referís con peso? Creo que nosotros hablamos en el programa anterior acerca de cultura de paz, y lo que yo decía en el editorial es que tiene mucho que ver hoy en día la palabra con la no violencia, es decir, en la medida en que todo esto se hace tan acelerado, tan superficial y tan violento, digamos, no hay tiempo para poder detenerse un poco, y creo que la palabra es un gran paragolpe con respecto a la no violencia, ¿no? ¿Qué es lo que opinás de lo que estás pasando? De lo que está pasando me interesa lo que decías. ¿Qué opino de lo que está pasando? Tenemos 2 horas y media mínimo como para poder pensar juntas y poder decir algo, porque la verdad es que sí. Por lo menos es sorprendente, nuestra realidad argentina es sorprendente. Sí, Argentina es un país particular, pero sí, lo que está pasando, todavía estamos pensando a ver qué nos está pasando. Tiene varias aristas de lectura igual, no creo que nos dé el tiempo como para explayarnos, pero sí esto de la violencia que vos situás, me parece que hoy la palabra está un poco excluida, pero la palabra está excluida en su dimensión de verdad. O está devaluada, pienso yo a veces. Muy interesante eso de que está excluida en su dimensión de verdad, porque en la palabra sí hay una cosa de hiperverborragia, pero... Fíjate que hay algo, bueno, ya lo ha trabajado bien Lacan, que la verdad tiene estructura de ficción, ¿no? Esto que él decía, bueno, que cuando alguien viene, relata un sueño, relata algún acontecimiento o habla de sí,
eso está ficcionado. Y esa es la condición para que algo de la verdad se empiece a desplegar. Un engaño, ¿no? Un engaño al otro. La palabra tiene esa virtud, que es verdad ficción, verdad mentira. Es parte de lo mismo, ¿no? De la misma estructura de la palabra. Ahora, hoy uno se encuentra con que eso no es de esa manera, ¿no? Hay una relación a la palabra más del lado de lo falso, no de la verdad ni del engaño. La palabra no engaña, la palabra falsea. Y esto está muy, yo lo vengo pensando, ¿no? No es algo que tenga concluido, pero sí me doy cuenta que desde lo que son las plataformas digitales, de lo que tiene que ver con la virtualidad, de la circulación de la información, ¿no? Que se plantea desde Google y todo lo que instalan los medios también, ¿no? Como información, y lo que manejan los sectores de poder como información. Hay un falseamiento que está en el lugar de la verdad. Entonces hay una separación ahí entre verdad y saber, por ejemplo, que es bastante peligroso. Para mí es algo que tiene, la violencia es efecto también de eso, ¿no? Cualquiera puede decir cualquier cosa, todo lo que se dice queda ahí. Y es algo que también golpea de una manera bastante llamativa, porque justamente la palabra tiene una potencia, pero bueno, cuando se enreda en esta lógica en donde ya todo vale lo mismo, la palabra no tiene esa esencia, ¿no? Verdadera, bueno, qué sé yo. Estamos complicados, todo porque ¿cómo relato, hablamos? ¿no? El tema es que los filósofos que trabajan el tema de la filosofía del lenguaje y el referente, el lenguaje construye realidades, pero no pinta realidades o no fotocopia o no fotografía realidades, sino que crea otras realidades como mundos subalternos. Entonces, también hay que pensar que los procesos filosóficos y de pensamiento del siglo XXI han separado la palabra de la verdad, corren por carriles separados. Sabemos que la palabra puede ajustarse o no al referente. Entonces ahí es donde entramos en un mundo de relatos, ¿no? Desde que la historia pasó a ser un discurso y hay distintos discursos según los historiadores y hay hechos, pero los hechos pueden ser vistos desde distintas perspectivas y desde múltiples campos y cada uno ser interpretado de una manera diferente. Estamos en un universo simbólico complejo. Sí, y eso está bueno en alguna medida, pero cuando me refiero a la cuestión de la verdad, hablo de la verdad como la lee el psicoanálisis, que no está para nada desligada a lo que es el inconsciente, ¿no? Y la rectificación, además de la mentira, que no se da de ninguna manera, porque me da la impresión, de acuerdo a lo que vos dijiste, que la fake news, tanto como los relatos, no necesitan remate. Este es el gran problema. Porque justamente si tuvieran remate, si se volviera atrás, se descubriría algo allí, aunque sea dudoso. Es que no importa. No importa, exactamente, no se necesita remate. No, todo se dice algo y después pasa y no importa, y una cosa está fuera de lugar, digamos. La palabra, lo que parecería que está pasando es que la palabra está fuera de lugar. Hay algo dislocado, ¿no? Entonces, sí, estos efectos de que uno no cae en el asombro de que todos los días es un cúmulo de cosas que suceden y que es una vertiente informativa inabordable, por otro lado, ¿no? De repente aparece una catarata de noticias que uno no termina de procesar,
tanta Sí, información. es una realidad desconcertante, diría yo. Y que se superponen cosas contrarias y cosas que no tienen mucho sentido con cosas que están cargadas de sentido, entonces uno no sabe bien. Y digo, las generaciones más nuevas, de qué manera con todo esto que viene siendo, ¿no? Esto es, lo que está pasando ahora no viene de los últimos 2 años. No. Hay algo que viene constituyéndose hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy. Pero bueno, pienso en las nuevas generaciones, cómo constituir, ¿no? Un lugar singular, cómo pensarse, cómo tener el tiempo también para, dentro de todo eso que nos está pasando, poder detenerse. Porque me parece que también Sí. esto es importante. Lo escuchaba Jorge Alemán, no sé si lo conocen. Sí, claro. Una vez diciendo que el presidente que tenemos hoy no es un sujeto que no puede detenerse, y me pareció muy interesante, ¿no? Porque es un reflejo de lo que nos está pasando también. Un sujeto que no puede detenerse es un problema. Hay algo que no hay escansión, no hay corte, no hay justamente posibilidad de pensar, de significar, de que algo haga lazo, ¿no? Entonces es ir sin detenimiento. Y es muy peligroso en esto de lo que siempre fue un proceso para lograr una alineación entre el pensar, el decir y el hacer, ¿no? Entonces, en este momento los hechos también están dislocados y tienen una aceleración que no permiten ni las palabras ni los hechos que podamos hacer ese proceso, ¿no? Sí, pero justamente esto de no poder detenerse, tampoco poder detenerse en lo que vuelve, ¿no? Porque es parte de lo mismo, esto que vuelve. Me quedé sin escuchar. Natalia, yo quería preguntarte, a ver si me escuchás, ahora sí, sobre la relación entre la verdad y la salud. Aprovechando qué bueno. esta beta psicoanalista tuya, tu profesión, porque yo intuitivamente imagino que hay una fuerte relación entre el reconocimiento de la verdad y la salud mental. A ver, me interesa, ¿cómo lo estás pensando? La verdad y la salud. Y la salud. ¿La salud mental te referís? Sí, absolutamente. Yo sigo a un psiquiatra norteamericano que se llama Scott Peck, que tiene un libro sobre el mal y la mentira, y hace esta relación entre enfermedad y no poder reconocer la verdad, ¿no? La propia verdad, la verdad del mundo, la verdad de los sucesos. Sí. Bueno, justo estaba, cambiando el auricular y te perdí. No, te escuché la pregunta. Me parece interesante esto de la verdad y la salud. En principio habría que preguntarse, porque las palabras, como venimos hablando, tienen opacidad, decimos los lingüistas. Sí, son opacas, pueden significar distintas cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué es verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salud también mental? Sí. Porque rápidamente uno puede derivar en la significación de que la salud mental es no estar loco, por ejemplo, ¿no? Y es problemático, al menos, porque... Sí, ya Foucault nos habló de la locura también. Sí, bueno, sí tiene... la historia de la locura de Foucault es un librazo así muy grande, donde él hace todo un recorrido a lo largo de la historia, pero el psicoanálisis también, ¿no? Indaga un poco en lo que tiene que ver con la locura y sin concluir demasiado rápido, podemos pensarnos que todos estamos un poco locos, porque esa locura a la que muchas veces después de un largo análisis hay que llegar, ¿no? No es se parte de la locura, Wow. claro, se parte de la alienación,
Claro. ¿no? Y después una locura que no esté alienada, sino que se pueda hacer algo con ese síntoma o con ese síntoma o con lo que pase ahí en relación a la singularidad de cada quien, de su propia locura, ¿no? ¿Qué hacer con la propia locura? Sin cortar el lazo, porque está la locura que está antes y la locura a la que se puede llegar a arribar. Claro. Pero el yo, Lacan mismo decía, es una instancia totalmente loca. O sea, el yo, para poder constituirse en el mundo, uno tiene que alienarse a otro. Y esa alienación simbólica e imaginaria, y esta articulación entre lo simbólico, imaginario y real, hay que ver si no tiene que ver con una locura, ¿no? Para poder habitar el mundo, bueno, hay locuras y locuras, está bien, sí, pero hay que ver qué está pasando en cada caso particular. Ahora, por lo cual, la salud mental... hay locuras muy dañinas, digámoslo así, en lo social. Sí, pero también hay normalidades, lo que se llama que no está loco, Claro, y es normal, claro. Sí, sí. es muy dañinas. Sí, sí. Entonces, yo no Lo lo decían pondría, claro. En tanto eso, sí, sí. No lo pondría en esa categoría, como que la locura puede ser dañina y la normalidad no. No, no, Muchas de hecho. veces es al contrario. Entonces, bueno, hay que ver también, ¿no? De qué se trata. Y yo no creo que exista algo como la salud mental. Me parece que hay que encontrar la manera de un bien hacer, de un buen hacer con la propia locura. Y de eso se trata muchas veces un análisis. Ahora, esto que decía, creo también, Selmi, que tiene que ver con lo psicotizante que es a veces, y en nuestras vidas lo hemos hablado, lo importante que es que alguien tenga un registro que nos pueda a nosotros corroborar el registro que tenemos de la verdad, de lo que sentimos en un núcleo familiar, por ejemplo, lo psicotizante que es no encontrar quien esté del otro lado viendo lo que uno ve, ¿no? Me parece que tiene que ver incluso, me parece, con cómo uno evapora o no evapora, cómo uno abre la válvula para canalizar también esa locura. Nietzsche, por ejemplo, hablaba de la locura fértil, ¿no? Estamos hablando del arte. Sí. ¿Qué encontraste Qué vos lindo. en el arte de sanador, ¿no? Deleuze también decía que los artistas somos los médicos de la sociedad, primero curándose en todo lo que se puede de uno mismo y luego en el otro que se identifica en la lectura. Bueno, Alejandra Pizarnik también dice algo así, ¿no? Habla de la palabra como la herida fundamental y a la vez esto que cura a través de la palabra y a través de la creación. Qué lindo ese decir de Nietzsche, no lo tenía a pesar de haberlo leído, no sé dónde está. ¿Tenés la referencia, no? No puedo decirte exactamente, yo leí toda la obra de Nietzsche, pero son las cosas que uno saca en el momento pero te lo voy a averiguar. Dale, después pásame. Es interesante, porque sí, yo creo que el arte es sumamente sanador, pero no como una cosa así pensada, bueno, Claro. arte terapia, ¿no? Sino todo lo contrario, esto de lo que vos decías antes en la editorial, me pareció escuchar que situabas la enseñanza, que no se puede enseñar a escribir poesía. Bueno, el arte, hay un punto donde no se puede enseñar tampoco. Y que hay un recorrido personal, un hallazgo, una búsqueda y una construcción muy, muy subjetiva de ese camino, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pero esto que pone de relieve de lo que no se puede enseñar también. Exacto. ¿Se puede enseñar? Es una pregunta. ¿Hay algo que se pueda enseñar? Bueno, hay se pueden dar dispositivos. Herramientas. En nuestro Sí. caso, que somos profesoras, podemos dar herramientas, pero la construcción es siempre la persona la que tiene que hacer. Y yo siento que es un poco como esto del método de la mayéutica de Platón, pero con uno mismo, ¿no? Es un acto onanista
que yo le digo siempre a mis estudiantes de taller, maravilloso, porque uno no le rompe los ovarios ni las bolas a nadie. Sería fantástico, porque, claro, yo tenía un ex marido que me decía, pero vos siempre estás escribiendo. Agradece que estoy siempre ocupada escribiendo, porque en eso que pone muy nerviosa a la gente cuando uno está creado, ¿qué estás haciendo? Claro. O cuando era más chica, mamá, a comer, siempre había algo que interrumpía. Creo que tiene que ver un poco con todo eso, lo que estamos hablando, esa libertad que uno puede desplegar, ¿no? En ese universo que es como la mayéutica decía de Sócrates, en el sentido de que es como un parirse a sí mismo, ¿no? Bueno, es parirse a sí mismo, parir algo nuevo, ¿no? Y que eso nuevo era alguna huella también. Claro, por eso hablamos de poiesis. Natalia, ¿no querés leernos algo? Sí. Claro. Porque te hemos hecho hablar y no te hemos hecho leer. Y a mí nos encantaría que muestres primero el libro a la cámara. Claro, y que nos digas qué elegiste para leer. A ver, la cámara está ahí. Está justo acá. Sí, bueno, sí. Este es mi primer libro, que se llama La letra en el agua. Ahí va. Más acá, ahí. Ahí está perfecto. La letra en el agua, que lo editó La Docta Ignorancia en el 2019. ¿Qué editorial? La Docta Ignorancia. La Docta Ignorancia se llama. Antítesis oxímoron. Mira, justo cuando te estaba escuchando leer tu texto de tu libro, se me ocurrió leer que es un pequeño relato poético. Es un... No es poesía, sino son microrelatos. Este libro tiene poemas y microrelatos poéticos. Entonces, se llama Madejas. Un día amaneció con dolor. Como estaba advertida de ese asunto que se dice a medias en el mundo, sobre aquello de que un cuerpo, lejos de ser un conjunto de vísceras, como proponen las ciencias médicas, con mayúscula, es una construcción política de las letras, una madeja de sentidos reales y el cúmulo de las noches, decidió abrir el diccionario para marcar las coordenadas de su rumbo. Encontró allí que la etimología de dolor venía del latín delere, que significa sufrir o ser golpeado. También su raíz del verbo latino dolare, que significa devastar, pulir, limar. Era tan cierto, una simple palabra del latín originario con la historia entera de una civilización antigua estaba vigente en su pecho, hacía agua en su lágrima, temblar sus dedos. Allí estaba ella unida a la humanidad entera en un sentir. Lo vivo de su cuerpo se nutría de trazos de antaño, de huesos hundidos en tierras o mares, de nidos en las sombras del tiempo, de espadas filosas de un lenguaje batallando desamores y desencuentros, de latires que dicen decir, y de esos hilos, siempre, siempre hilos por tejer. Hermoso, me encantó. Maravilloso. Vos decías está hecha de letras. Tejido. Sí. Y además uno de tus personajes, vos decías en el texto que leíste, está hecha de letras, ¿no? Y me remitió a este texto. Y esto de letras en el agua, porque está hecho de letras, pero está hecho de agua, ¿y cómo es? La letra en el agua. Mira, un poco cuando surgió el título surge, no recuerdo si surge de un sueño o surge el sueño después, pero un poco la temporalidad no me importa mucho, pero sí, porque sí hay algo que ahí aparece en un sueño, que antes por ahí apareció el título, después se fue soñado. Creo que la letra tiene que ver con una marca singular, y el agua es un elemento que a mí me convoca muchísimo en varios aspectos de mi vida, que sí me parece que trae como esta resonancia de una transformación, de un recorrido, de algo que insiste
¿no? En la fuente vital. De un bautismo, quizás. De un bautismo, sí, puede ser, también, ¿por qué no? Bueno, esta cosa de lo nacer, nuevo, de lo nuevo, de la me remonta al transformación. bautismo, ¿no? Como entrar Tu en mismo Claro. elemento, me parece, porque vos sos agua. Yo soy del signo de Cáncer, sí. Claro. Si te referís a la astrología. Sí, claro. Sí. Bien. Contanos el recorrido hacia ese libro, porque con Selma nos interesan mucho los procesos creativos. Los procesos creativos, cómo llegás a escribirlo, por qué deseas escribirlo, cómo lo construís. Nunca había editado, este libro fue editado en el 2019, como te contaba, y en el 2018, un año antes, reúno todos los textos, busco editorial. Había cosas que eran de ese año y cosas que eran muy anteriores. Retomé la escritura porque hubo un tiempo que no escribí, que no recuerdo haber escrito. Hago un paréntesis, yo trabajé mucho con la música y hubo una época de 20 años de mi vida de estar profesionalmente en relación a la música, dando también clases de música. 20 años componiendo todo, pero dando clases, sobre todo dando clases. Y empecé a retomar la escritura poética más o menos en el año 2013, 2012, 2013. Y después empecé como a enviar esos textos con la idea de en algún momento editar, pero fue lento el proceso, a psicoanalistas, a colegas, a gente que leía poesía, poetas. Me reunía, siempre había alguna excusa para no tomar un buen vino y esta era una. A ver, leamos poesía, contame qué te parece. Y tuve buenas devoluciones y dije, bueno, es momento de editar. Entonces ahí se armó algo, además con la producción, que ya iba conociendo mucha gente como para presentarlo, armar una pequeña movida así cultural con el libro. Se presentó en Uruguay también. Acá se presentó en el centro, en Espacio Tucumán, y ahí cantaron Flor Bobadilla Oliva y Alejandro Manzoni. Tocó el piano, así que son dos músicos con los que yo trabajé bastante. Sí. Y estuvo hermoso ese proceso. Sentí que cerré algo que había quedado un poco abierto por ahí. Y a partir de ahí, sí, después me apuré mucho a editar el segundo. Qué bueno. Eso te iba a preguntar, por el segundo libro, ¿cómo se llama? Ese Afuera Posible se llama el segundo, que es el que está editado bilingüe en Dinamarca. Cierto. Y ahí hay poemas y también textos. Hay ilustraciones de una gran artista que tenemos que se llama Laura Barangot. Hay poemas, solamente poemas. Acá sí, este es solamente poemas. Y son poemas cortitos, ¿no? Te puedo leer alguno, a ver. Muy bien. ¿Sabes, mientras tanto, Silvana, que Alejandro Manzoni trabajaba para los CENS? Trabajaba en el Ministerio de Educación. Tenía un grupo y solía ir a visitar escuelas, porque yo lo he escuchado varias veces. Ah, mirá, interactuar sí. con nuestros alumnos. Sí. Puede Qué ser, bueno. no sabía, mira. Sí. Sé que trabaja hace muchos años acompañando clases de danza, además de ser un músico, pero de la hostia. Sí. Y trabaja, sí, en el IUNA, en la UNA, lo que ahora es la UNA. Claro. Y en el San Martín, creo también. Sí, pero también lo conocí en varios eventos escolares donde fueron invitados por determinadas escuelas por la calidad de su música. Sí, mira vos. Uh-huh. Es muy tímido él, sí. me extraña. Bueno, hacía música, no es que hablaba. Sí. Está bien. Era llevado. Sí. Estos son muy cortitos, así que te puedo leer dos. ¿Cómo no? Lo que quieras. El secreto. Como una brisa escondida, susurro en tus oídos este largo hilo de ausencias. Las horas, es otro. Ya el silencio quiebra las horas. Hay un océano en las pequeñas olas de mis pies. Y
puede ser uno más. Nuevamente el agua y el océano. Sí, hay agua. El agua. Bueno. Hay agua en la vida, hay agua en la boca, hay agua. Hay Es agua. que te enfrentás con dos fuegos acá, dos fuegos terribles. ¿Ah, sí? Dos fuegos efervescentes. Pero bueno, pero tienen agua en sus vasos y en sus bocas. Y son un gran porcentaje de agua, es la existencia también. ¿Cuánta agua es la existencia? Tiene que ver con la vida y cuánta desde el principio, ¿no? Con el líquido amniótico. Sí, también. ¿Cuánta vida? Sí. Quería saber qué es lo que vos proyectás de ahora en más. ¿Cómo venís? ¿Cuál es tu presente? ¿Qué estás craneando? Yo estoy en un momento de espera por primera vez en mi vida. Estoy que me tocó otro tiempo, ¿no? Bueno, ya tengo 48 años, así que estoy en otro momento. Siempre hice muchas cosas y no me di por ahí el tiempo de esperar cuando sentía que era necesario. En este momento estoy sintiendo eso, justo a partir de la pandemia, algo de esta creación, porque siempre fui muy creativa y hice simultáneamente varias cosas, ¿no? Esto que vos decías. Esto lo reconocía con cuánto esfuerzo, sí. Pero es un poco eso, ganas, ¿no? De vivir en todo eso. Muchas, sí, eso me... Hay algo que me dicen, por lo menos que me caracteriza de eso. Pero este es un momento donde estoy sí pensando en un tercer libro, pero muy lentamente. Estoy habitando otro tiempo con la creación, que es por ahí un tiempo más silencioso. No es tan para afuera, ¿no? Es tanto bueno, concretemos esto, empieza a aparecerse y bailando, me siento a trabajar, y ya se concreta. Sino que es algo que por ahí oscila. Y estoy en un tiempo de espera y oscilación. A veces aparece, se va aproximando la idea y otras veces se escapa y estoy ahí. No estoy todavía como para concretarlo el trabajo. Sí tengo cosas escritas, pero estoy esperando a ver qué va surgiendo de eso. Y también con la música, porque yo te iba a preguntar de la música, si vos sos pianista recorriste todos los clásicos, me imagino. Sí, he tocado Beethoven, Mozart, Tchaikovsky. Me imagino, pero cuando vos hiciste música, escribiste música, ¿qué tipo de música haces? Porque la verdad te hubiéramos pedido que trajeras algo para pasarlo. Es una lástima no haberlo sabido de antemano. Hay cosas, pero bueno, quizás la puedas enviar en algún momento, así lo pasamos, lo con podemos tu nombre, claro, acá. Porque hemos recibido visitas de músicos y en general les pedimos que traigan alguna grabación o algo. ¿Qué tipo de música produjiste vos? ¿Qué es lo que te interesó? ¿O tuviste distintas etapas? Bueno, a los 20 años grabé un disquito casero, porque yo nunca edité un disco ni con algún sello o algo así, pero grabé sí un disco con parte de trabajos que iba haciendo para audiovisuales o documentales. Y otros temas que para obras de teatro, ahí también. ¿Y qué estilo? No, todo instrumental. Ese disco igual fue una reunión de cosas que yo hacía en MIDI, que componía con un sistema así digital, con un teclado, un sintetizador, pero después sí hice trabajos con música, con instrumentos acústicos, cello, flauta, clarinete, piano, siempre el piano estaba. Con músicos profesionales en un estudio y también música instrumental. Lo que sí me fue pasando es tener, no ya como en mi adolescencia, que me encerraba por ahí con tiempo a componer, por ahí me quedaba horas en ese estudio de la casa de mis padres, ¿no? Que yo me había inventado ahí un sector donde poder componer con tiempo ilimitado casi.
pero más con una orientación para un trabajo, para algo que me convocaban, con obras de teatro, cine, esas cosas. Y sí, habré hecho 3, 4 obras de teatro, musicalicé, me acuerdo un texto de Mercedes Rodoreda, La Plaza del Diamante. Ay, es hermosa esa obra. Amo Mercedes Rodoreda. Es hermoso ese texto. Novela. Sí. Esa novela. Y mira, en esa obra particularmente, ahí empecé a articular algo que me di cuenta en ese momento que lo estaba haciendo, entre la composición de la música y el psicoanálisis, porque ya empecé a trabajar sobre el texto. Yo nunca había trabajado sobre el texto, pero ¿sobre qué? Sobre el elemento en esta novela de Mercedes Rodoreda. Es una voz de mujer tan fuerte. Pero yo me detuve en el significante de la paloma, ¿no? Porque aparte ella también se llamaba, o el marido le decía, Colometa, creo, que es paloma, y todo estaba en ella ligado, era como una pequeña ruta que iba armando de su vida y de su drama, ¿no? A través de la paloma, que el hombre que criaba palomas, la Plaza de los Diamantes, ella iba a la plaza y alimentaba a la paloma, entonces la paloma insistía como un significante, como si fuera en un sueño, y ahí hasta simulé musicalmente en algunos momentos el sonido gutural de la paloma. Sí, claro, tremendo. Y bueno, eso sí, algo muy interesante fue ese trabajo. Y ahí, ¿ves? Ahí sí. Unificaste tus pasiones. Ahí sí, yo diría que me encontré ahí con que esas dos cosas en mí estaban ya a la par, ¿no? Cuando vos me decís cómo es que vos hiciste el psicoanálisis, elegiste ese camino. Yo estuve mucho en la música y fue virando, pero de a poco. Claro. Hasta que hace recién 4 años, 5 años que yo no doy clases de música. Y empecé cuando me recibí a atender. Entonces fue simultáneamente, yo me recibí en el 2010. Y empecé simultáneamente a trabajar de las dos cosas. Y fui dejando un lugar y empecé con el otro ya, que ahora tengo un montón de pacientes y de hecho ahora cuando me vaya de acá tengo que volver al consultorio. Digo, entonces vos, ahora estoy pensando esto, produjiste simultáneamente, mientras estudiabas, produjiste a músicos y músicas. No, esto de la producción fue mi tercera pata. Wow. Ahora, antes de la pandemia, terminó en la pandemia. O sea, yo empecé en el 2015 a armar eventos, a armar cosas los fines de semana. Y en el 2016, muy intensa la actividad de producción. Claro, era eso lo que a mí me admiraba, ¿no? Sí, que son recorridos Por muy suerte, complejos, muy profesionales, que llevan, no es solo tiempo, sino una densidad de atención, de voluntad, de trabajo, totalmente, de esfuerzo. Sí, ¿no? sí, Y aparte entonces, mucho cuerpo, mucho estar. Por eso lo destacaba, ¿no? Como admirada de toda esa capacidad de producir en diferentes campos. Lo que comentamos siempre con Selma, la pasión, ¿no? Que lleva puesta, porque la voluntad tiene un límite, por lo menos para mí. Sí. No la es voluntad, pasión es ilimitada, insoportablemente infinita, y uno hay veces que tiene que aprender a parar, pero sí, eso es un aprendizaje, sí, totalmente. Sí, bueno, por eso hubo un momento donde dije, bueno, fue hasta acá. Muy hermosa la experiencia, porque la recuerdo con mucho cariño, pero la pandemia un poco me ayudó, voy a decir. Claro. Si no, por ahí hubiera sido un par de añitos más, pero no, la pandemia me ayudó yo ya venía pensando en que no podía seguir abordando con la intensidad que estaba abordando, y de otra manera no me interesaba trabajar en eso. Porque sí, la parte que me interesaba era hablar con los artistas, estar creando a la par, bueno, la parte artística más, ¿no? Y las giras y todo eso. La apuesta, mira, produje 2 ciclos que fueron muy lindos, con músicos muy buenos. Uno que se llamó Entre Músicas,
Y otro que se llamó Ellas en la Voz. Ellas en la Voz tuvo 4 fechas de 4 cantantes diferentes, cada una de las fechas, una por mes. El laburo que me llevó eso, porque aparte era un montón de gente, pero también, ahí también se articulaba algo de mis puntos ahí que me interesaban o me resonaban en el psicoanálisis, ¿no? De mi propio análisis de eso, también, ¿no? Con los músicos y la música. Y aparte ellas en la voz. Entonces ahí estaba la voz, yo empecé a escribir sobre la voz. Natalia Sordi, y encima con ese apellido. Cuántas inferencias. ¿Te parece, Silvana, que le pidamos que lea un poema más y nos vamos yendo con eso? Porque estamos casi en tiempo, pero me gustaría irnos despidiendo de nuestros oyentes con un poema encanta, con de lo Natalia. Que ella quiera, poema o un poema en prosa, bueno, poética. sí, lo que quieras. Poema Natalia. En sentido amplio, porque me gustaría que nos fuéramos yendo así como... Sí, está bueno, muy bueno. Como esa frase de Don Segundo Sombra, ¿no? Nos vamos yendo. Para volver. Para volver, siempre para volver. Bueno, les puedo leer el último poema de La Letra del Agua, que inaugura un poco, creo, un tiempo de otra cosa que abre la cuestión de la mujer también, ¿no? Que dice: estremece su lágrima cuando no es lágrima, sino universo que late en los bordes del mundo. Más allá de la letra, la vida entera pulsa esas aguas, esos huecos. La alegría es una mujer que habita su tiempo. Wow. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por compartir este momento con nosotras. Queda en el tintero el tema de la mujer. Sí, viene para otra entrevista porque ya no nos da el tiempo y había mucho para conversar. Vamos a cerrar con un poema de amor que está cantado por él, claro. Hasta el lunes. Gracias. Gracias.